buenas noches, ¿cómo están? Ya estamos en vivo otra vez. Sí, Vicky, ¿cómo estás? Sí. ¿Y la pastora qué hace ahí? ¿Qué creen? Lo que pasa, Patti, ¿cómo estás? Vero, lo que pasa es que me pidió si podía suplir su clase. Sí, Angelita, ¿cómo estás? El que le acaban de hacer una cirugía a mi esposo. Le extrajeron una muelita. Estaba un poco molesto y bueno. ¿Qué tal, mi hermano Jesús García? Muy buenas noches. Les comentaba que el pastor no va a poder dar su clase el día de hoy, pero vamos a aprender y vamos a fortalecer una convicción. La convicción es la palabra de Dios y bueno, él por el momento no va a dar su clase porque le acaban de hacer una cirugía. Salió muy bien, sí, está muy bien, un poco, ya sabes, cuando te anestesian, no está hinchado, pero se siente hinchado. Y bueno, me pidió que si podía suplirlo en su clase. Y bueno, pues aquí estoy, mis amados hermanos. Disculpen que él no está aquí. Y disculpen también si lo esperaban a él y ahora me ven a mí. Realmente lo siento, pero bueno. Aquí estamos. Aquí estamos para servir al Señor. Amén. Bueno, vamos a hablar acerca del poder de las palabras. Sí, las palabras tienen poder. Muy buenas noches, mi hermano Pidio, ¿cómo estás? Betty, ¿cómo estás? Carlita, ¿cómo están? Les comentaba que mi esposo se disculpa, no va a poder dar la clase porque por los que se acaban de conectar, le hicieron una cirugía, una extracción de una muelita. Se siente un poco molesto, pero no le duele nada. Los síntomas normales después de una extracción, ¿sí? Bueno, ya alguna vez tuvimos una de esas. Pero bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos revele qué es lo que hemos de aprender y fortalecer y recordar el día de hoy. ¿Les parece? Bueno, entonces oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, primeramente, como siempre, a bendecirte y a reconocer que tú eres Dios, porque tuya es, oh Señor, la magnificencia, tuyo es el poder, la gloria, la honra, el honor, el reino. Tú creaste todas las cosas, visibles, invisibles, y tú eres excelso sobre todas las cosas. Y delante de ti, Señor, nos presentamos pidiéndote, Señor, revelación de tu palabra, que nos enseñes más y más, Señor, a comprenderla y a ser oidores y hacedores de ella, para que podamos entender y recibir tu buena voluntad, que siempre es agradable y perfecta. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Jocelyn, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Marinita, los saludo con mucho gusto. La maestra Patti, ¿cómo están? Angelita, mi hermano Pillo, Carlita, Patti Castañeda, Ara. Leo sus nombres porque mi esposo está ahí en su sillón y está escuchando. Betty Morales, Vero, Patti Castañeda, Vicky Galvez, Vero, otra vez, Angelita, Patti Briseño. Bueno, muy bien, vamos a iniciar. Vamos por favor a nuestra Biblia, Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículo 11, ¿sí? Evangelio según San Marcos 11. Y dice así la escritura. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El Señor Jesús hizo una declaración creyendo: nunca nadie más coma fruto de ti. Y dice la escritura: y lo oyeron sus discípulos. Bien, vamos por favor al versículo 19. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces.
el Señor Jesús maldice a la higuera y le dice, nunca nadie más coma fruto de ti. Y se va. Y a la mañana siguiente pasan por ahí, ¿sí? Y se dan cuenta que la higuera se ha secado desde la raíz. Versículo 21. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. ¿En quién debemos de tener? En Dios. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón. No dudar en dónde, en el corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. A veces hacemos oraciones sinceras, siempre son sinceras, no cabe la menor duda. Pero a veces cuando termina la oración y viene la circunstancia, ¿sí? Hablamos más de la circunstancia de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es como si la oración que hicimos, creyendo, como si soltáramos un vaso al piso y ¡prum!, se cae. Nuestra oración como si quedara cancelada. Vamos a volverlo a leer. Qué importante es la palabra de Dios, despacio, escuchándonos lo que se está leyendo. Dice así, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Nos damos cuenta que no estamos hablando de palabras positivas, estamos hablando de palabras llenas de fe en el Señor Jesús. ¿Sí? No son declaraciones o frases positivas de simple positivismo. ¿Sí? No digas eso porque se te hace. No. Estamos hablando de palabras de fe en el Señor, creyéndole a Dios. Eso es muy importante. Si no solamente son palabras positivas, son palabras llenas de fe que vienen del corazón, no dudando nada. ¿Con qué se duda? Se duda con el corazón. Se cree con el corazón, se duda con el corazón. Nuevamente, porque de cierto os digo que cualquiera, ¿sí? Eso no quiere decir que son los pastores, los ancianos, cualquier creyente, que dijere a este monte, quítate, que le dijera a este problema, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Qué importante es cuidar nuestras palabras, porque a veces se sueltan y se dicen palabras y se creen con el corazón, palabras desprovistas de bendición. Tenemos que tener cuidado en todas las cosas que hablamos. Versículo 24. Por tanto os digo, dice el Señor, que todo lo que pidiereis orando, nótese, orando significa hablar con Dios, ¿sí? Orar significa, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios. ¿De qué manera nos podemos comunicar con Dios? A través de la oración. A través de la oración, ¿sí? Nosotros nos comunicamos con Dios. Amén. ¿Sí? Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y no termina aquí la escritura. Fíjense lo que dice en el 25. Y cuando estéis orando, ahí estamos orando, pidiéndole a Dios, creyendo lo que estamos diciendo, pero ahí cuando estemos orando, perdonad.
si tenéis algo contra alguno. Ahí de repente nos acordamos, ay, sí, yo estoy molesto o estoy molesta contra eso, no me gustó y la verdad que sentí un dolor ahí en el corazón y ay, sí, cuidado. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Sí? Hay una escritura en la palabra de Dios que dice que en el libro de Santiago, que todos ofendemos muchas veces, no pocas veces. Vamos a dejar una cintita, una pluma, lo que quieras poner en tu Biblia, y vamos por favor a la epístola de Santiago, capítulo 3, versículo 2. Santiago 3, 2 dice así: porque todos, ¿y qué crees? Todos, te incluye a ti, me incluye a mí, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. ¿Sí? Todos ofendemos no pocas veces. La palabra de Dios dice que ofendemos muchas veces. Si tú crees que no ofendes, ¿qué crees? También te involucra a ti. Todos ofendemos muchas veces, pero dice, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y yo conozco un varón perfecto que se llama el Señor Jesús, y Él es el mismo que tú conoces. Él es perfecto. Si no ofendemos, somos perfectos. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo aquí. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Aquel que puede gobernar su lengua para no ofender a los demás, puede también controlar todo su cuerpo. Es lo que está diciendo aquí. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Una persona que se siente ofendida va a hablar de la ofensa a todos los que están alrededor, y va a contaminar a todos los que están alrededor porque está ofendido. Entonces tenemos que tener cuidado con todo esto, ¿verdad? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego. La lengua es como si fuera una caja de cerillos, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por mi Biblia dice, infierno. Ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Podemos ver en algunos programas de televisión, ¿sí?, como domadores, esos tigres de Bengala, ¿sí?, esos animales tremendos, son inclusive hasta los elefantes que tienen mucha fuerza, ¿sí?, y los gorilas, y bueno, cuántos seres no ha podido domar el hombre. Pero
lo que no se ha podido domar, ¿qué crees? Es la lengua, ¿sí? Y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes, ahí están los encantadores de las serpientes que tienen la serpiente en un cestito, y les empiezan a tocar una flauta y la serpiente como que empieza a bailar, y ahí está una serpiente domada. Y de seres del mar, los delfines, las ballenas, ¿sí los han visto? ¿Sí? Se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Veneno mortal, ¿qué significa? Que la lengua tiene veneno mortal, aquí lo está diciendo. Con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y tú abres la llave del grifo de tu cocina, ¿sí? ¿Sale agua dulce y luego de repente sale amarga del mismo grifo? No, eso no pasa, nunca va a pasar. Versículo 12. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? No. ¿O la vid puede producir higos? No. Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Ahí aquí están los sabios y los entendidos entre cada uno de nosotros. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Mansedumbre, cuando al Señor Jesús lo ofendían, todo lo encomendaba al Padre. Con el Padre, él oraba y le platicaba todas las cosas que el Padre ya sabía. Es todo lo que un padre quiere hacer, escuchar la voz de sus hijos y cómo les va, para poderlos guiar y orientar y consolar y edificar y exhortar, ¿sí? Dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? Que todos ofendemos muchas veces. Y hay algunas personitas que tienen un corazón muy ofendible. No permitas que tu corazón se lastime. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Verdad, Janet? Del corazón mana la vida. ¿Cómo está, Janet? Saludos a tu mami, Georgette, Yareli. ¿Cómo están? Mari Villanueva, Silvia Martínez, Marinita, Jocelyn, Jesús García, muy buenas noches. Entonces, regresando a Marcos 12, ¿sí? Y dice aquí, ahora sí podemos entender mucho mejor el versículo 25. Dice el Señor Jesús, y cuando estéis orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Te sientes ofendido? ¿Qué crees? Tú también has ofendido muchas veces. Eso es lo que estamos aprendiendo, que hemos ofendido muchas veces, ¿sí? Y aquel que no ha ofendido, ese es varón perfecto,
y solo conocemos un varón perfecto y se llama el Señor Jesús. Todos los demás estamos aprendiendo. Versículo 26. Porque si vosotros no perdonáis, si tú no perdonas la ofensa que te hicieron, dice aquí, en mi Biblia dice, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y como dice la Escritura, todos ofendemos muchas veces. Todos ofendemos muchas veces. Y aquel que no ofende, ese es varón perfecto. Entonces significa que es algo que tenemos que estar practicando y practicando y practicando. ¿Por qué? Porque todos ofendemos muchas veces. Significa que también vamos a ser ofendidos muchas veces. Así como ofendemos muchas veces, también somos ofendidos muchas veces. Y tenemos necesidad de que nuestro Padre Celestial conteste nuestras oraciones. Pero si cuando estamos orando, la voz del Espíritu Santo, pídele perdón a Dios y perdona. Y si no hacemos esto, ¿sabes qué? Estamos endureciendo nuestro corazón y la verdad no está en nosotros. Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en el Señor. Pero dentro de nosotros y en nuestro corazón habita el Espíritu Santo de Dios que nos lleva a toda verdad. Nos lleva siempre a toda verdad. Y mira lo que dice en Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Dice así: soportándoos. Mi Biblia dice soportándoos. Es un verbo presente continuo. Soportando significa teniendo tolerancia todo el tiempo, unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así. Exactamente. Así, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Tú recuerdas cuando recibiste al Señor Jesús como Señor y Salvador? Dice la Escritura que todos tus pecados fueron perdonados. Todos tus pecados fueron perdonados. Entonces, Dios nos perdonó una deuda muy grande. ¿Sí? Una deuda muy grande. Y a veces, cuando alguien nos ofende, no somos capaces de perdonar la ofensa, aunque ya fuimos perdonados de una deuda muy grande, Mateo 18. Vamos por favor a Mateo 18. Y vamos a ver una enseñanza que el mismo Señor Jesús nos da. Mateo 18. En el versículo 15. Empecemos desde el versículo 21, ¿sí? Mateo 18, 21. Dice la Escritura: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Cómo aparece Pedro casi en todas las citas, ¿eh? Así debemos nosotros también de estar preguntando, porque cuando hay preguntas hay interés. Cuando no hay preguntas no hay interés. Pero cuando hay preguntas porque queremos saber la verdad. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Pero cada vez que contamos 1, 2, no estamos perdonando. Cuando perdonamos, debemos de olvidar la ofensa. Debemos de perdonar de corazón, como Dios nos perdonó a nosotros. Como Dios nos perdonó a nosotros. Por lo cual, el reino de los cielos
es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Yo me puse a hacer cuentas y lo he compartido de esta forma porque lo podemos entender mucho mejor. Y 10,000 talentos equivalen más o menos en otro tiempo, hace unos años, a 13,500 millones de pesos. 13,500 millones de pesos. 13,500 millones de pesos. A eso corresponden más o menos 10,000 talentos. Y es mucho más porque ya el salario mínimo ha cambiado y todo lo demás. A como no pudo pagar, tenía esa deuda, 13,500 millones de pesos. Y como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces, al deudor lo vendían como esclavo, pero no alcanzaba a pagar la deuda. Entonces tenían que llevar a la esposa, no alcanzaba para pagar la deuda. Y llevaban a los niños, y no alcanzaba para pagar la deuda. Y llevaban a sus bueyes, a sus vacas, a sus borregos, y no alcanzaba para pagar la deuda. ¿Quién puede pagar 13,500 millones de pesos? ¿Sí? Entonces toda su familia y todo lo que tenía no alcanzaba para pagar la deuda. Versículo 25. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Versículo 26. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Nunca se imaginó que la deuda podía serle perdonada, porque él no estaba dispuesto a perdonar ninguna deuda también. Entonces, dice aquí en el versículo 27, el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hagamos cuentas. ¿Cuántas veces has ofendido a Dios con tus pecados? Muchísimas, muchísimas. Hablo por mí. Mi cuenta no era posible pagarla. Eran muchos pecados después de tantos años. Sí, eran muchos pecados. Y Dios es bueno. Y Dios me perdonó mi deuda. Y me soltó. Y me dejó ir. Pero Él se quedó pagando mi cuenta en la cruz del Calvario. A mí me dejó ir. Y consumado es. Pedí perdón. Me perdonó la deuda y me soltó y me dejó ir, pero Él se quedó pagando la cuenta. Entonces, si alguien me ofende y yo no perdono y se me olvida que el Señor Jesús fue a la cruz a pagar mi cuenta, significa que no se trata de mí, se trata del Señor Jesús. No se trata ni siquiera del que me ofendió. Se trata del Señor Jesús. Él me perdonó. Él te perdonó tu deuda. Entonces se trata de Él. El asunto no es con el que te ha ofendido. El asunto es con el que te perdonó la deuda. ¿Sí? Y entonces dice aquí, pero saliendo aquel siervo, el recién perdonado y soltado con toda su familia y todas las cosas que poseía, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos, uno igual que él, que le debía 100 denarios. Significa que le debía como 25,000 pesos. A ver, ¿qué es más? 13,500 millones de pesos, que era tu cuenta, o 25,000 pesos, que es el valor de la ofensa que te hicieron. Y dice aquí, pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios
y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Esa es nuestra posición cuando olvidamos de todo lo que nos perdonó el Señor. Exactamente esa es nuestra posición cuando no podemos perdonar al que nos ha ofendido. Es como si a nuestro consiervo no le perdonamos 25,000, 30,000, 50,000 pesos, pero está puesto en dinero para poder entender mejor el mensaje. Pero al final el Señor Jesús dice, lo cambia a ofensas, ¿sí? Entonces dice aquí: viendo sus consiervos, versículo 31, lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, le llama el Señor al que no quiso perdonar: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, yo voy a subrayar la palabra enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también, y eso yo lo subrayé en mi Biblia, así también, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis, y aquí está la clave, de todo corazón. No te guardes nada, no te reserves nada, perdona de todo corazón cada uno a su hermano. Y entonces aquí ya cambia el Señor de dinero, que nos fue la ilustración para que lo entendiéramos mejor. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas, ¿sí? Entonces no se trata de quien te ofendió, se trata de todo lo que Dios te perdonó a ti. Y desde ese punto de vista debemos de considerar cuánto nos ha ofendido alguna persona, ¿sí? Una persona te pudo haber ofendido 70 veces 7, pero ¿qué crees? Tú y yo fuimos perdonados más de 70 veces 7. Y de esa deuda el Señor Jesús nos perdonó y se quedó pagando nuestra cuenta. Entonces, si Él nos ha amado de esa manera, ¿cómo no vamos a poder perdonar al que nos ha ofendido 70 veces 7? Sí podemos perdonar, pero debemos de hacerlo de todo corazón y tenemos que hacerlo por fe, ¿sí? Por fe. Miren, vamos a ver una escritura rápidamente. Déjenme checarla bien. Lucas 17. Gracias a Dios por la palabra que nos da, ¿verdad? 17, 3 y 4. Aquí está. Sí, gracias a Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este sicómoro, a esta cosa que te está molestando, desarráigate de mi corazón, en otras palabras, y plántate en el mar, y os obedecería. A veces en el corazón se arraiga
una raíz de amargura, y luego se hace un árbol, un arbusto, y luego ya tenemos un árbol ahí que no nos deja ver del otro lado. ¿Por qué? Porque la ofensa como que va creciendo y como que va creciendo, porque nada más pensamos en la ofensa, ¿sí? Y debemos de perdonar de todo corazón. Los más bendecidos al perdonar es la persona que perdona. Esa es la persona más bendecida, porque suelta la ofensa, ¿sí? Y también no permite que se forme en su corazón una raíz de amargura, que después se hace una pequeña plantita y luego se hace un arbusto y luego se hace un árbol y no te deja ver, ¿sí? Y aquí lo dice, mira, pero si le ordenamos que eso que estamos molestándonos se desarraigue de nuestro corazón, desarraigar, que sí que estaba enraizado ahí en el corazón, como raíces ahí abrazando tu corazón, que se desarraiga y se plante esa ofensa en el mar, nos obedecería, ¿sí? Recordemos lo que estábamos orando aprendiendo y recordando al principio. De cierto os digo que cualquiera que dijere, ¿sí? Está en Marcos, vamos allá, Marcos 11:22. Marcos 11:22 para recordar. Marcos 11:22 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, en este caso este sicómoro o a esta planta, ¿sí? Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Si lo crees de corazón, que estás perdonando y lo estás creyendo en la fe del Señor Jesús, al Señor Jesús, entonces vendrá paz y sanidad a tu corazón. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas, dice el Señor. Amén. Entonces, ¿cómo tenemos que perdonar? Tenemos que perdonar en fe, creyendo que lo que estamos haciendo, ¿sí? Lo estamos creyendo. Si nosotros perdonamos de dientes para afuera y no involucramos nuestro corazón en esto, significa que no estamos perdonando realmente. Nos estamos reservando algo para recordar, para que no se nos olvide la ofensa. Pero mira, cuando Dios te perdonó, olvidó. Y hay una escritura que dice que echó todos esos pecados al fondo del mar. Entonces, si Dios perdona y olvida, no te va a borrar la memoria, pero te podrás acordar, pero ya sin ese dolor y sin esa amargura que quedó en el corazón, ¿sí? Vamos a otra escritura, por favor, vamos a Hebreos, capítulo 12, versículo 15. Dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que alguno deje de alcanzar el favor de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por esa raíz de amargura, muchos sean contaminados. Entonces, significa que es como si esa raíz, como si esa ofensa fuera así como una gangrena o una fuerte infección contagiosa. No voy a decir como el COVID, pero esa es otra cosa. Pero como la lepra, tal vez, ¿sí? O tal vez sí el COVID, que cuando está la persona ofendida hablando, está soltando ahí esos virus que están llegando al corazón de otra persona, y está después la otra persona se siente ofendida porque te ofendieron a ti, y ya no es un ofendido, ya son dos ofendidos, y luego pues se disemina y empieza el de al lado y el de al lado, y el papá, la mamá, los hijos, los hermanos, y todas las personas contaminadas por un corazón
adolorido, que ha sido muy herido, pero que no ha querido perdonar. Y el perdón es como un dulce ungüento que viene de Dios y que sana. Al principio duele, sí, pero trae sanidad a nuestro corazón. Y como dijo un siervo de Dios, la vida es tan corta como para hacerla más corta. La vida Dios nos las dio para disfrutarla. Entonces, disfruta la vida, ¿sí? Perdona de todo corazón, suelta la ofensa, porque si no perdonas de todo corazón, entonces tú estás en tus pecados, porque Dios no te va a poder perdonar. Y como no te puede perdonar, porque tú no perdonas, aunque Él ya te perdonó primero, es como si tus pecados regresaran a ti. Sale muy caro no perdonar. La vida se acorta, contaminamos a los demás, y luego se me revierte, y luego Dios me entrega a los verdugos, porque el Señor Jesús dijo, así hará mi Padre también. Entonces, mejor perdonamos. Nos conviene perdonar para no dejar de alcanzar la misericordia de Dios, recordando que no se trata de quién te ofendió, se trata de quién ofendiste, y que Dios, a través del Señor Jesús, reconciliándose Él contigo, te perdonó toda tu deuda cuando tú ni sabías que estabas perdonado ni perdonada. Y entonces Él sí se quedó en la cruz, crucificado, pagando el precio de tus ofensas. Y Dios espera que de la misma manera perdonemos a los que nos han ofendido. ¿Sí? Perdonar para que seamos perdonados, para ser como el Señor Jesús, su carácter, ¿sí? Su humildad, su obediencia, para que el Padre diga, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y no dejamos de alcanzar la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Así que, amados hermanos, les exhorto, les animo a que si hay algo que tú tengas contra alguno, ahí en tu tiempo de oración y tu devocional, perdona de todo corazón. Perdona. Sé feliz, ¿sí? No limites a Dios para que Él te siga bendiciendo. Él tiene mucho que darte y que revelarte. Él es bueno y para siempre son sus misericordias, y nos revela su palabra porque nos ama y quiere nuestro bien, y no quiere que el diablo gane ventaja, porque no ignoramos sus maquinaciones. El diablo no quiere que perdones. El diablo te quiere estar recordando las ofensas, porque es una maquinación de Satanás para volverte a atrapar. Pero más grande es el que está en nosotros, y para eso vino el Señor Jesús, a deshacer las obras del diablo. Amén. Así que vamos a hacer una oración para el que quiera seguirla, y si no quieres hacerlo, o tú quieres hacerlo en tu propio tiempo, está bien, pero podemos hacer una oración y ahorita mismo perdonamos. Si hay alguna ofensa o nos sentimos ofendidos, perdonemos de todo corazón, es para nuestro bien. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, perdonamos de todo corazón a todos aquellos que nos han ofendido, Padre, considerando que nuestra deuda fue más grande contigo, y que el Señor Jesús se quedó en la cruz crucificado pagando nuestra cuenta, y desde la cruz nos perdonó. Reconociendo el sacrificio de Cristo en la cruz, y delante de ti, Padre, perdonamos de todo corazón. Y te rogamos, Señor, que sanes nuestra alma, nuestro corazón, con tu precioso Espíritu Santo. Recibimos de ti, Señor, la unción, Señor, la gracia y la misericordia que tú nos concedes, Señor, desde el tercer cielo. Bendito Padre, te amamos y te glorificamos, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos,
El pastor les manda un fuerte abrazo a todos ustedes, los bendice en sus oraciones, siempre están en nuestras oraciones y deseamos que sigamos creciendo en el conocimiento de su voluntad, ¿sí? Y que cada uno de nosotros seamos oidores y hacedores de su palabra, permitiéndole a Dios, ¿sí? Permitiéndole a Dios seguirnos revelando los misterios de su reino y sigamos creciendo en el conocimiento de Dios para ser hallados en Él y ser una carta de recomendación de Cristo, manifestando su palabra en el diario vivir de nuestra vida aquí en la tierra, para que un mundo perdido conozca a Cristo a través de tu vida, ¿sí? Viviendo la palabra de Dios cada día de nuestra vida. Hermanos, que Dios los siga bendiciendo, que Dios los siga llenando de su gracia y su misericordia. Recordemos que el día de mañana, miércoles, sí hay servicio a las 8 de la noche. Tenemos la alabanza y después de la alabanza, sí, tenemos el servicio, la palabra de Dios dada por un siervo de Dios, una sierva de Dios, que estamos listos para escuchar el mensaje que Dios tiene también para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias, le damos saludos de parte de ustedes, también se los hago saber al pastor, ¿sí? Dios los bendice grandemente. Muy, muy buenas noches a todos. Bendiciones. Gracias a Dios, bendito Dios. Muy buenas noches a todos.